Vamos a buscar en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 15, los versículos del 11 al 24, donde estará basado el sermón del día de hoy. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La parábola del hijo pródigo, o llamada o reconocida como el hijo perdido, corresponde a un grupo de parábolas que tienen un mismo significado espiritual. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido tienen un mismo mensaje o enseñanza para ti y para mí. La parábola del hijo perdido quiere enseñarnos la bondad y el amor y la misericordia del Padre Celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reciben como un solo Dios verdadero a los pecadores arrepentidos y se gozan en compañía de ellos. Así que Dios se goza en compañía de aquellos pecadores que vienen a Él. El Hijo, como pastor, busca a los perdidos para salvarlos. El Espíritu Santo, como la segunda persona de la Trinidad, busca a los perdidos para hacerlos creyentes, convertirlos a Dios y capacitarlos, darle dones y talentos para que sirvan con esos dones y talentos al reino de Dios. Y el Padre busca a pecadores arrepentidos para tener comunión con ellos. Así que podemos entender que esta escritura, esta parábola, tiene mucho significado para ti y para mí, pues todos sin excepción de ninguno, somos pecadores llamados al arrepentimiento. Algunos nos hemos arrepentido, otros no, pero todos tenemos la misma condición. Somos pecadores, estamos en la misma condición, somos pecadores, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos en Adán y heredamos el pecado de nuestros primeros padres. Ahora, ¿qué provocó que Cristo contara esta parábola?
Lo que provocó que Cristo contara esta parábola fue la murmuración de los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos se creían santos, no se creían pecadores, se creían santos. Y por eso acusaban a Jesús de recibir a publicanos y a pecadores y a comer con ellos. Cristo comía con ellos, comía con los pecadores. Y por esa razón, esta gente decía textualmente: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces es que Jesús le propuso la parábola del hijo perdido para que ellos comprendieran y tú y yo comprendiéramos cuál es el carácter de Dios, cuáles son los aspectos del carácter de Dios y qué es lo que Dios piensa de todo pecador arrepentido que viene a sus pies. Desde luego, quiero hacer este énfasis aquí en el mensaje. Cristo compartía con los pecadores, comía con ellos, pero no participaba de sus maldades y sus iniquidades. De hecho, Él vino precisamente a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar pecadores, vino a buscar gente que estaba desahuciada por la sociedad, vino a buscar a personas que estaban en necesidad espiritual. Incluso Él dice: yo no he venido por los justos, sino pecadores, por los pecadores llamados al arrepentimiento. No he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Así que el título del sermón el día de hoy es El hijo perdido y hallado. El hijo perdido y hallado. Jesús menciona en la primera sección de la parábola la petición hiriente y egoísta del hijo perdido. Vayamos a Lucas capítulo 15, los versículos 11 y 12. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Heredar de los padres cuando ellos todavía no han muerto es una falta grave. Heredar cuando los padres ya han muerto es un derecho y un privilegio, pero heredar de los padres cuando ellos no han muerto aún es algo ofensivo, porque los padres han trabajado día y noche para reunir los bienes que poseen, y no es justo que los hijos en vida de los padres quieran heredar los bienes de los padres, porque los padres están participando de esos bienes que ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo. El padre no había muerto aún y el hijo menor está pidiendo gozar y disfrutar de la parte de la herencia que le corresponde, sacando ventaja sobre su hermano mayor y también sacando ventaja de la bondad y amor de su padre. Padre, dame lo que me pertenece. Como muchos hijos hoy que quieren heredar en vida de sus padres y gastar los recursos que tienen sus padres sin apreciar el sacrificio que ha costado adquirir esos bienes. Los hijos que se comportan así son desconsiderados, son tercos, son orgullosos, son vanidosos, son egoístas, solo están pensando en ellos y no les importa para nada el sacrificio de sus padres. Ellos creen que todo lo merecen, solo les importa gastar el dinero de los padres en sus propios placeres y pecados, y al gastar ese dinero en sus pecaminosos caminos, caen en el mundo lleno de vicios, en los vicios y placeres y adicciones, convirtiéndose luego en presa de sus propias pasiones y pecados. De manera tal que estos hijos, al apropiarse de los recursos de sus padres, empiezan a usar los recursos de los padres en la droga, en la prostitución, en los banqueteos con los amigos, sin pensar
que esos recursos han costado mucho sacrificio. Y lo interesante aquí es que ellos no luchan por crear sus propios bienes, sus propios recursos. Ellos buscan los bienes de los padres. Y cuando los padres no le dan lo que ellos están pidiendo, estos hijos hasta son capaces de robarles a los padres, a veces hasta golpearlos, a veces hasta ofenderlos públicamente, porque los padres no le están dando lo que ellos quieren. Este es el cuadro de muchos hogares hoy. El hijo menor estaba demostrando ser uno de esos hijos desconsiderados, que no estaba considerando a su propio padre, porque había perdido la razón, había perdido el juicio, el sentido común, había perdido el juicio por querer almacenar bienes para prostituirse en el pecado. El hijo pródigo lo tenía todo, tenía casa, tenía bienes, tenía recursos, tenía comida abundante en la casa del padre, pero era una persona infeliz. Era una persona infeliz. Hermanos, amigos, estaré predicando ahora para alguien que lo tiene todo, que tiene casa, que tiene carro, que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene trabajo, pero no se siente feliz y quiere más y más y más y más. Y cifra su esperanza en que cuando tenga algo mayor que lo que tiene va a ser feliz, pero al llegar a aquello que ansía, ve que no es realmente lo que él necesita y quiere más y más y más para sentirse contento. El hijo pródigo lo tenía todo y quería más. Quería experimentar y sentir cosas nuevas. Se había aburrido de la honradez, se había aburrido de la pureza, de la vida limpia y moral. Ahora sentía mucha avidez por lo prohibido, por la inmoralidad sexual, por andar con amigos y gastar todo lo que el padre tenía en sus propios placeres. Lo único que le faltaba al hijo pródigo era materializar los deseos impuros de su corazón. Al pedirle al padre su herencia, ya él estaba maquinando en su corazón dónde, en qué lugar iba a gastar ese dinero, en qué pecado iba a gastar ese dinero. Así que el hijo pródigo abusa de la bondad de su padre, diciéndole al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Si tú eres creyente y eres cristiano como yo, y en estos momentos tú estás pensando que este mensaje no aplica para ti, estás pensando que esto aplica para aquellos borrachos y aquellos drogadictos y aquellas personas adúlteras que están allá afuera, aquellas personas blasfemas, si tú piensas que este mensaje no es para ti, mira, estás equivocado. Porque este mensaje es para todos. Porque este mensaje no solamente es para los descarriados, también es un mensaje para los que están en los caminos del Señor. Tú y yo debemos saber que existe en lo más escondido de nuestro corazón una tendencia oculta, una tendencia secreta y alarmadora de apartarnos, de separarnos de Dios. Por un lado queremos a Dios y por otro lado queremos huir de Dios. Por un lado nos gusta Dios porque nos da lo que nosotros necesitamos, pero por el otro lado estamos huyendo de Dios porque nos está exigiendo cosas que nosotros no estamos dispuestos a darle. Hay una tendencia oculta, secreta y alarmante en cada ser humano, incluso en cada creyente, una tendencia a separarse de Dios. El hijo pródigo estaba con el padre, sin embargo, esa tendencia pecaminosa estaba en su corazón. Él quería probar lo prohibido. Quería comer en la casa del Padre, participar de todas las bondades del Padre, pero al mismo tiempo sentía sed por las cosas del mundo. Le encantaba lo prohibido.
Y debemos sentirnos nosotros felices cuando nosotros somos estorbados por Dios y Dios no nos da lo que le estamos pidiendo, porque Dios ve la intención de nuestro corazón. Y Dios dice, si yo te doy esto, tú te vas a perder, te vas a descarriar. Yo no voy a contestar esta oración tuya porque esto no te va a servir de mucho bien. Va a ser tu tropezadero, va a ser tu dificultad, va a ser el obstáculo que te va a impedir ver mi gloria. Y muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites y pasiones. ¿Qué dice Santiago 4, del 3 al 5? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Sin embargo, a veces Dios nos entrega a nuestras mismas pasiones y concupiscencias porque Él ve que estando dentro de su reino persistimos en alimentarnos de las cosas del mundo. A veces estamos tan obstinados con lo prohibido y estamos tan imbuidos en lo que desagrada a Dios, que Dios desde el cielo está mirando, que estando en el reino estamos anhelando lo que Él aborrece. Y Él dice, pero tú quieres realmente, tú sigues buscando el pecado, sigues buscando corromperte. Bueno, aquí está. Y nos entrega a ese mundo de pecado y de maldad. Y entonces es cuando empezamos a ser torturados con nuestras propias pasiones. Dice la Escritura que el padre le repartió los bienes al hijo. El hijo acababa de ser entregado en ese mismo momento por el padre a su propio placer para que él experimentara lo que es vivir alejado de él. Así que siéntate feliz cuando Dios no te concede algunas cosas que tú le pides, porque Él como Padre sabe que si te da esas cosas, te vas a perder. Pero aquí la enseñanza de esta escritura dice que si el hijo persiste en lo malo, el Padre lo entrega a eso malo, para que él sepa las consecuencias, los resultados que es estar separado de él. Y aquí pasamos a la segunda sesión de la parábola, la descarriada decisión del hijo perdido. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando las personas quieren vivir una vida perdida, una vida anárquica, esto quiere decir sin leyes, una persona que aborrece la ley, una persona que no quiere el orden, quiere el desorden. Cuando una persona está en esa intención, le cae mal todo aquel que obedece la ley. Le cae mal todo aquel que ama el orden. Le cae mal todo aquel que ama la honradez y la moralidad. Y por esa razón siente la necesidad de estar separados de esas personas. El hijo menor sabía que su padre era moral, que su padre era honrado, que su padre era santo, que su padre era un legado de fidelidad. Pero él no quería estar allí al lado de su padre porque él aborrecía esa característica de su padre y él quería disfrutar del pecado, disfrutar de los placeres carnales. Él aborrecía la ley y por esa razón no quería estar en la casa del padre. Le molestaba la vida santa del padre, le estorbaba. No quieren este tipo de personas estar al lado de parientes cristianos, honestos, llenos de moralidad.
Este es el cuadro de muchos creyentes hoy en día. Cuando están en un contexto donde sus familiares no miran a bien que sea un converso, que sea un creyente, que visite la iglesia. Entonces, a veces nos toca la trágica situación de tener un ser querido, amado, que dice, me voy del hogar, porque ese no quiere sujetarse a las leyes de Dios, no quiere sujetarse al orden. Me voy del hogar muy lejano, en un lugar muy lejano, para yo disfrutar de lo que quiero disfrutar en mi carne, en mis pasiones, en mis concupiscencias. Pero mira, quiero que sepas que esta conducta, que esta inclinación hacia lo malo, Dios la aborrece. El padre estaba aborreciendo la actitud del hijo menor y por esa razón lo puso a merced de sus propias pasiones para que aprendiera la lección. Porque Dios aborrece la maldad, dice la escritura en Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son cosas que Dios aborrece. El hijo perdido, el hijo pródigo, tenía pensamientos inicuos y sus pies corrían presurosos hacia el mal. Son 2 cosas que Dios aborrece cuando nuestro corazón está lleno de maldad y lleno de corrupción. Si no tomamos un tiempo, mis hermanos, para reprender esos pensamientos que llegan a nuestra mente para hacer nido, somos o seremos víctimas de esos malos pensamientos. De hecho, hay un escritor que dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y cosecharás un destino. Cuidemos nuestros pensamientos. Cuidemos nuestros pensamientos, lo que pensamos. Y cuando venga un pensamiento malo, no permitamos que ese pensamiento malo sea acariciado, sea bienvenido en nuestra mente, sea abrigado, porque ese mal pensamiento se va a convertir en un acto. Luego ese mal pensamiento se va a convertir en un hábito. Y luego va a convertirse en un carácter, en una manera de ser. Y eso va a traer trágicas consecuencias. El hijo pródigo no tomó tiempo para reflexionar que tenía pensamientos inicuos, sino que le dio rienda suelta a esos pensamientos malos. Y esto nos lleva a la próxima sección de la parábola: la vida perdida del hijo descarriado. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No supo apreciar la dulce comunión que tenía con el padre. No supo apreciar los manjares que se comía allí en la casa del padre. Así que él salió y gastó el dinero en lo que no es pan, en los placeres mundanales. Y allí dice la escritura que vivió perdidamente. Cuán amargo es alejarse de Dios. Cuánta desdicha es alejarse de Dios para ir en pos de los placeres de este mundo. Porque, hermanos, por mucho que tú y yo queramos complacer nuestros malos deseos, esta carne no se cansa de ver, no se cansa de oír, no se cansa de desear. Mientras más pecados acumulemos, más pecados queremos, hasta la misma muerte, hasta la misma destrucción. El borracho no puede dejar la botella de licor. El mujeriego no puede dejar de amar la mujer o el esposo que no es suyo. La persona que gusta tomar lo que no es suyo es un vicio. Donde quiera que vea algo, algún artículo, es como si estuviera escrito su nombre en ese artículo y se lo llevan.
Así vive el mundo en que nosotros vivimos. Y la Escritura nos dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. Así que, mi hermano, no nos conformemos al pecado de nuestro corazón. Sabemos que la presencia del pecado es algo evidente en cada ser humano. Pero Dios ha venido a través de Jesucristo nuestro Salvador y nos ha libertado de las cadenas del pecado. De manera que el pecado ha sido destronado en nuestro propio corazón y ahora somos libres en Cristo Jesús. No podemos volvernos atrás. No podemos volvernos esclavos del pecado y de la maldad como lo éramos antes. Ahora tenemos el privilegio de participar de las bendiciones de la casa del Padre. Ahora estamos disfrutando de las bendiciones del reino del Padre. ¿Por qué vamos a poner nuestra vista en otro lugar que no tiene la provisión que nosotros encontramos en la casa del Padre? El adversario nos presenta la supuesta buena cara del pecado, la dulzura del placer carnal realizado en oculto, en secreto, pero luego ese pecado se torna en nuestro desgolladero, en nuestra propia maldición, en nuestra propia destrucción. No nos damos cuenta de que la bebida del pecado tiene el veneno dentro. Afuera parece muy bueno, pero consumado el pecado vienen las consecuencias amargas. Note la profecía de Jeremías contra la casa de Israel, porque la casa de Israel se había apartado de Dios y estaba poniendo sus ojos en Egipto. Ya habían salido de Egipto, pero ahora seguían con su mente y su corazón puesto en Egipto. Y Dios tiene a través de Jeremías darle una profecía y darles palabra en Jeremías 2 del 12 al 19. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua, no retienen la bendición de Dios. Cuando estamos en este estado de pecado y de miseria, por muchas cosas que tengamos o muchas bendiciones que adquiramos, todo se destruye, todo se desvanece, porque somos como cisternas rotas que no pueden retener el agua, no pueden retener la bendición de Dios, y todo se nos va, todo se nos esfuma de las manos, de tal manera que no vemos prosperidad, no vemos bendición. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Por eso Dios tiene que decirles que eran como cisternas rotas que no retenían el agua. ¿Es Israel siervo? Versículo 14. ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebraron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La más trágica condición, la más terrible condición que tú y yo podemos experimentar es sentirnos alejados de Dios en un mundo donde todos los hombres se destruyen unos a otros y se engañan unos a otros. En un mundo donde tú me engañas a mí y yo te engaño a ti, no se puede vivir en paz. No se puede vivir seguro. En un mundo donde cada cual te está mirando como una mercancía de la cual aprovecharse, no se puede vivir
con gozo, con alegría. Y bueno, Dios nos está enseñando a través de esta escritura que no debemos mantener nuestros ojos en Egipto, que no debemos estar encantados con las cosas de este mundo, porque ¿qué tiene que ver este mundo con Dios? Y esto nos lleva a la próxima sección de la parábola, el desespero del hijo perdido por encontrar alimentos y personas que le ayudaran. Allí empezó la necesidad, a venir la necesidad. Versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Todas las necesidades del hijo pródigo estaban suplidas en la casa del padre, pero ahora él veía que no tenía esas bendiciones cuando él estaba en la casa del padre. Él no se daba cuenta cuán feliz era en la casa del padre hasta que empezó a faltarle los alimentos y las bendiciones que disfrutaba en la casa del padre. Puede suceder que los hijos de Dios nos sintamos también atraídos por las cosas del mundo y después tengamos la misma situación del hijo pródigo de anhelar la casa del padre, pero ya es demasiado tarde. Ya el pecado fue consumido, los recursos fueron despilfarrados y ahora nos queda sufrir la consecuencia del pecado, que es el hambre. El hijo pródigo empezó a sufrir el hambre porque aquella hambre era la consecuencia de su mala decisión. Hermanos, las decisiones que nosotros tomamos van a tener siempre consecuencias. Y después que esas consecuencias vengan, no culpemos a Dios y digamos: Dios, tú eres malo, tú eres impío. No, el impío y los malos somos nosotros, que hemos tomado la decisión de estar separados de Dios. Y estar separados de Dios nos lleva a todas estas consecuencias malas. Por eso dice Juan en el capítulo 2, primera de Juan 2, del 15 al 17: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El mundo parece, mis hermanos, algo encantador, pero cuando tú vives la realidad que el mundo vive, cuando tú vives la realidad y la desgracia que el mundo experimenta, asesinatos, adulterios, fornicaciones, hogares deshechos, destruidos, hijos descarriados, hijos víctimas de la droga y en las calles viviendo debajo de un puente. Cuando tú ves cuáles son las consecuencias del pecado, de tomar decisiones malas, entonces es que tú recapacitas y te das cuenta la bendición que tenías y la bendición que tienen aquellos que están bajo la sombra del Altísimo. Al principio, para el hijo menor, parecía que el mundo era un encanto. Pero cuando llegaron las realidades de vivir en un mundo lleno de pecado y de maldad, se sintió el hombre más miserable del mundo. Y esto nos lleva a la siguiente sección de la parábola: el esfuerzo frustrado del hijo pródigo. Se sintió frustrado. ¿Por qué? Porque arruinó todos los bienes que el padre le había dado. Versículo 15. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Se había acabado el dinero, había arruinado el dinero, los recursos, los bienes del padre, y ahora se acerca a alguien de la ciudad buscando trabajo, buscando manera de cómo sobrevivir, y encontró una persona que le dijo: mira, yo tengo una hacienda, ve a apacentar cerdos. Pero no dice la escritura que iba a ganar dinero con eso, sino que él fue porque tenía hambre, tenía necesidad,
y estaba buscando migajas, estaba buscando que le dieran algo de comer, y por esa razón fue a apacentar los cerdos. No fue bajo un compromiso de pago, sino que fue voluntariamente a cuidar los cerdos, porque tenía hambre. De hijo mimado del padre rico y bondadoso pasó a ser un extranjero en tierra, rodeado de personas desconocidas, y ahora con mucha hambre y con mucha necesidad, y con un oficio que nunca pensó que él podía tener, apacentando cerdos. Así que se vio frustrado, se vio allí humillado, porque ahora no podía seguir el estándar de vida que vivía con el Padre. Él ansiaba estar en la casa del Padre, pero ya estaba muy lejos, lo había todo echado a perder y ahora estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Hermanos, el pecado lleva a mucha frustración. Mira, por mucho que tú quieras pecar, por mucho que tú quieras violar la ley de Dios, nunca tú vas a satisfacer el ansia de pecar, y te vas a sentir frustrado porque no puedes lograr lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, hay leyes, y esas leyes están puestas precisamente para cuidar a los que hacen el bien y para castigar al que hace el mal. Y por mucho que tú quieras complacer tu carne, va a llegar un límite que tú no vas a poder traspasarlo, y te vas a sentir frustrado porque esos deseos no van a ser complacidos. Pero además de ello va a llegar la enfermedad por causa del pecado. Puede ser una enfermedad venérea, puede ser un cáncer debido a estar tomando o bebiendo toxinas de la droga. Puede ser también que en una fiesta tú estés tomando y llega otra persona y te asesina. Ya se acabó todo. Pero puedes quedar inválido de tal manera que tú recuerdes que por rebelarte contra Dios y vivir la vida perdida, estás así en silla de ruedas y ahora no puedes valerte de ti mismo. Y ya para ese tiempo habrá sido tarde, porque esa es la paga del que hace su propia voluntad y se aleja de Dios. Puede llegar también el dolor moral, porque una persona bajo los efectos de la bebida o la droga puede darle golpe a su esposa, a sus hijos. Puede destruir el hogar de un momento para otro, y después en su juicio cabal dice: ¿qué hice? ¿Qué decisión tomé? Y empieza el dolor moral de haber hecho algo que no estaba en tu fuero interno hacerlo, pero lo hiciste porque estaba bajo los efectos de la bebida. Y ahora te lamentas por haberlo hecho. Pero lo más trágico de todo de esta historia es que los amigos de aquel hijo pródigo que participaban con él de sus pecados ya no estaban con él. Él estaba solo. Él estaba solo. Y esta es la próxima sección de la parábola: la falta de amigos del hijo perdido. Versículo 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie, no encontraba a nadie. Los amigos se perdieron. No hay dinero, se acabó la amistad. No hay recursos, se acabó la amistad. Nadie, no encontraba a nadie. Es una expresión radical. Quiere decir que el hijo perdido no tenía ni una persona que pensara en él. Nadie pensaba en él. Ahora estaba allí abandonado. Todos los amigos se habían ido, las mujeres, las rameras con las cuales él había estado se habían ido también, y quedaban tan solamente los puercos y las algarrobas de los puercos. Allí se sentía devastado, frustrado, destituidos de la bendición del Padre. Miserable. Se sentía miserable y arruinado por su propia insensatez, porque anhelaba comer de las migajas de los cerdos.
En esos momentos le venía la imagen de la comida que él comía en la casa del padre, de las atenciones que él tenía, porque era un hijo mimado, era un hijo íntimo del padre que tenía derecho a todo, a todas las bendiciones. Pero ahora en este estado anhelaba regresar allí donde estaba su padre. Se sentía escupido por su propia boca, se sentía traicionado por su propia maldad, se sentía engañado por su propio pecado, se sentía herido por su propia rebelión y arruinado por su nefasta decisión de apartarse de la casa del Padre. Oh, cuánta necesidad tenemos nosotros de entender que a merced de nuestras propias concupiscencias cosechamos esa misma miserable condición, que separados de Dios no podemos ser felices, que separados de Dios no hay vida, que separados de Dios no hay salud, que separados de Dios no hay esperanza. Oh, cuánta necesidad tienes tú y tengo yo de no ser seducidos por amigos para ir al mundo a pecar, porque eso termina en un tormento y en una frustración. Oh, si pudieras, pecador, a tiempo escapar del mismo infierno, de tu mismo pecado, de tu misma vanidad, de tu mismo orgullo. Oh, si pudieras, pecador, escapar de tu propia maldad, cuán feliz tú serías. Si te dieras cuenta de la bondad del Padre Celestial, tú vendrías ahora a Él humillado para salvar tu vida. Vendrías apresurado a buscar el verdadero pan y la verdadera comida espiritual. No tendrías más sed del vicio, más sed del pecado, más sed de adicción, más sed de prostitución, más sed de iniquidad, sino que ahora tendrías deseos de paz, deseos de amor, deseos de seguridad, deseos del gozo que solamente da Cristo. Ojalá que esta sea tu decisión, porque sería la decisión más acertada del mundo. Pero mira, si tú persistes en vivir en el pecado y no venir a Dios en arrepentimiento y fe, morirás como un miserable. Pero por gracia y virtud el hijo menor recapacitó, y tú en esta mañana también puedes recapacitar. Y si estás perdido, venir a Jesucristo. Si estás perdido, venir a Dios, porque es tu esperanza. Esto nos lleva a la próxima sección de la parábola, el arrepentimiento del hijo pródigo. Versículos 17 y 19. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya él no estaba buscando ser el hijo mimado, ahora estaba buscando, aunque sea, ser un esclavo en la casa del Padre, porque aún así los esclavos viven mejor que los príncipes de este mundo en la casa del Padre. Si te encuentras en esa condición del hijo pródigo perdido y has decidido reconocer tus faltas y venir a Dios en arrepentimiento y fe, eso significa que habrá esperanza para ti. Haz como el hijo pródigo: dejó de mirar el placer y el pecado como una opción y se volteó a su padre. Se volvió a su padre. El hijo perdido nunca había tenido la capacidad de ver la diferencia entre un hogar santo y un hogar mundano. Pero ahora sí se estaba dando cuenta de la ruina. Ahora sí se estaba dando cuenta de lo que es vivir separado de Dios. Y ahora estaba recapacitando y reconociendo que hay abundancia de pan en la casa de Dios. Proverbios 3:33 dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Proverbios 15:6 dice: en la casa del justo hay provisión, gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Por mucho que el impío tenga y provea para sí, no puede disfrutar de la paz,
Porque Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Si tú quieres sentir paz, donde único puedes sentirla es bajo la protección de Dios y en Cristo Jesús. Ya había dejado el orgullo el hijo pródigo. Ya había dejado la vanidad. Ya había dejado el orgullo. Ahora quería rendirse a los pies de su padre, porque reconocía que esa era la mejor opción y el mejor lugar para vivir. Bien decía el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En Salmos 84, del 10 al 11. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Gloria a Dios. Hermanos, hubo esperanza para el hijo perdido. Cuando él se llegó a casa del padre, él pensó que el padre lo iba a regañar, lo iba a humillar, lo iba a poner en ridículo delante de su hermano y de todos los familiares. Pero esto nos lleva a la última sección de la parábola, en el versículo 20, a la penúltima parte de la parábola, versículo 20. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Fue un recibimiento inesperado. El hijo no esperaba que el padre hiciera estas cosas. Mira cuántas cosas hizo el padre. Estaba en el camino esperando el regreso de su hijo. Por eso cuando lo vio desde lejos, dice que corrió a él. Corrió a él. Número 2, fue movido a misericordia. Tuvo compasión de él. Se echó sobre su cuello. Número 3, y lo besó. Mi hermano, eso es lo mismo que hace Dios cuando nosotros venimos a Él arrepentidos. Dios no nos humilla. Dios nos exalta cuando nos humillamos. Por eso dice la Escritura, el que se humillare será exaltado. Dice Ezequiel 18:23, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová. No vivirá si se apartare de sus caminos. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Padre nuestro que está en los cielos está esperando que sus hijos apartados, que se han ido de la casa del Padre, regresen arrepentidos y que no mueran en esa miserable condición en sus propios pecados. La conclusión la da Jesucristo en la parábola. Dice que el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se convierte, cuando un pecador viene a los pies de Cristo. Y qué bendición saber que el Padre no nos va a pagar conforme a nuestras maldades, sino va a tener misericordia de nosotros y nos va a perdonar, como dice el Salmo 103 del 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Gloria a Dios. Y qué glorioso saber que cuando vinimos a los pies de Cristo,
mereciendo ser castigados y ser humillados porque habíamos hecho y deshecho en el mundo. Él nos salvó únicamente por gracia. Dice Tito 3, del 5 al 8, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto nos habla, hermanos, que a pesar de Dios saber nuestras iniquidades, Él nos está esperando. Él está esperando en el camino el retorno, tu retorno y el mío, arrepentido a sus pies, para salvarnos únicamente por gracia. Quiero finalizar con una historia. Esta historia que vamos a contar fue contada más de 280 veces por Spurgeon, tan solo en sus sermones. Él dice, este predicador: estuve años y años sintiendo que estaba al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado. Soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Spurgeon usó estas palabras fuertes para describir sus años de adolescencia. A pesar de su educación cristiana, pues su padre y su abuelo eran ministros, y a pesar de que fue bautizado siendo un bebé y criado en una iglesia congregacional, Spurgeon se despertó un domingo de enero de 1850 con un profundo deseo de ser libre. Estaba esclavo del pecado, pero él quiso ser libre. Sus propios esfuerzos de buscar a Dios, leer la Biblia y orar a diario no fueron suficientes. Un día decidió ir a la iglesia. Debido a una tormenta de nieve, el camino estaba bloqueado, así que dobló por una calle lateral y llegó a una pequeña iglesia metodista, denominación de la cual vino el fundador de nuestra iglesia, de nuestra institución. En ella, la iglesia pequeña, había alrededor de una docena de personas, quizá 15 personas máximo. El ministro que predicaba esa mañana no llegó a la iglesia, al parecer por la tormenta, por lo que subió a la plataforma un hombre delgado para predicar. Al parecer el hombre contaba con poco conocimiento de las Escrituras, lo que lo obligó a mantener su mirada sobre un solo texto, Isaías 45:22. Spurgeon contaba que el predicador comenzó a decir así. De hecho, este es un texto muy simple. Dice: mirad. Ahora miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que seas el tonto más grande y sin embargo puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Mira, pero luego el texto dice: mirad a mí. Sí, muchos de ustedes se están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen que miran a Dios el Padre. No, mírenlo a Él a través de Jesucristo, el cual dice: mírenme. Entonces el hombre continuó con su texto de esta manera: mírame a mí, estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame a mí, estoy colgado en la cruz. Mírame a mí, estoy muerto y resucitado. Yo me levanto de nuevo. Mírame a mí, yo asciendo al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh pobre pecador, mírame, mírame. Luego de hablar sobre este tema durante un poco de más de 10 minutos, el hombre dirigió su vista hacia abajo y vio a aquel joven Spurgeon que venía a la iglesia por primera vez. Solo fijando sus ojos en él dijo: joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvo. Luego, levantando las manos, gritó: joven, mira a Jesucristo. Mira, mira, mira. No tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. Luego el propio Spurgeon dijo al respecto: vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello. Estaba tan poseído en ese mismo momento de un único pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad,
me pareció encantadora. Allí mismo la nube desapareció. La oscuridad se disipó y en ese momento vi el sol y podría haber resucitado en ese instante. Y en ese momento, dice, vi el sol y podría haber resucitado en ese instante y cantando con el más entusiasta de ellos, de la preciosa sangre de Cristo. Ese día fue un día feliz en que encontré al Salvador. Aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Puedo testificar que la alegría de ese día fue completamente indescriptible. Pude haber saltado, podía haber bailado, pasado muchos días desde entonces, pero nunca ha habido un momento en que haya tenido la euforia plena, el deleite chispeante que tuve en ese primer día. Pensé que podría haber saltado de la silla en la que me senté y haber gritado con el más salvaje de los hermanos metodistas: soy perdonado. Un monumento de gracia, un pecador comprado por sangre. Mi espíritu vio sus cadenas rotas. Sentí que era un alma emancipada, que heredaba el cielo. Un alma perdonada, aceptada en Jesucristo, arrancada del barro y del abismo, con los pies sobre la roca. Entre las 10:30, cuando entré a la capilla, y las 12:30, cuando volví a casa, el cambio más grande había tenido lugar en mí. Simplemente al mirar a Jesús había sido libertado de la desesperación y fui llevado a un estado de ánimo tan feliz que cuando me vieron en casa, los de casa quedaron sorprendidos al ver que me había pasado algo. Y le preguntaron: ¿te ha pasado algo? Hubo una alegría en la casa ese día cuando todos escucharon que su hijo, el hijo perdido de la casa, había encontrado su Salvador. Quizás hoy, mi hermano, tú te sientas así, de esa manera, y el texto que dice mirad a mí sea relevante para ti y tú mires a Jesús, porque dice la Escritura que así como la serpiente en el desierto fue levantada, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que lo mire, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Por eso es que el Padre le dijo al hijo perdido estas palabras, refiriéndose a los siervos, para que los siervos hicieran esta labor: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oh hermano, ven tú también arrepentido como el hijo pródigo a los pies de Cristo. Ven a Dios dispuesto a someterte a Él. Aunque Satanás te acuse, aunque Satanás diga cuantas cosas él quiera contra ti, debes saber que en Cristo hay perdón. Vuélvete a Dios y sé salvo. Vuélvete a Dios y arrepiéntete y cree en Él, porque Él ha dado la vida en Cristo Jesús por ti. Él llevó tus pecados y mis pecados para que fuésemos salvos en Él. Habiendo sido ciego, ahora vemos. Habiendo estado muerto, ahora vivimos. Y habiendo estado perdido, ahora hemos sido hallados en Él. Te aseguro que cuando pase el tiempo, tú recordarás que eres el hijo mimado del Padre, que regresó al Padre a tiempo y ahora está en la mesa con el Padre, y los ángeles están gozando contigo porque regresaste al hogar. Regresa al hogar, porque dice la Escritura: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No persistas seguir pecando, vuélvete a Dios. No te empecines en perderte, vuélvete a Dios. No te obstines en buscar la felicidad en el pecado, vuélvete a Dios. Allí en el pecado solamente serás un miserable. Allí serás una víctima del mundo. Allí estarás sin paz, sin consuelo, sin amor, sin ayuda, sin protección. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanecerá para siempre. ¿Por qué amar las tinieblas si ahora puedes venir a la luz? ¿Por qué amar la muerte si ahora puedes venir a la vida? ¿Por qué amar el infierno si ahora puedes heredar el cielo? Ven ahora arrepentido y entrégate al Señor y serás ese hijo perdido hallado. Que Dios te bendiga.